Buenos días, mi nombre es Escandra Pinzón, soy estudiante de la especialización en innovación e investigación educativa de CERCAR. Bien, del curso que vamos a hablar el día de hoy es acerca de contextos educativos. Dentro de este módulo eh, se plantean dos preguntas. La primera es, ¿qué determina que un contexto sea educativo o no y qué aspectos de la realidad determina su eficiencia y eficacia? Para poder resolver estas dos preguntas, primero nosotros debemos haber realizado encuestas a 8 personas, dentro de las cuales están los padres de familia, que son los que influyen en un contexto educativo, docentes, estudiantes de secundaria, de media y estudiantes de universidad. Dentro de esos, entonces, al recopilar toda esta información y de acuerdo a los textos enviados por la docente, planteamos unos ejes importantes dentro del cual, primero, pues, ¿qué es un contexto educativo? Dentro de eso, un contexto educativo se decía que era aquel que permitía o relacionaba todas las variables para la formación de un ser humano o de un ser humano. Dentro de esos, entonces, debe estar o es importante para que se dé la eficiencia y la eficacia, pues primero tener un conocimiento, ¿no? Y ese conocimiento que tiene la persona, pues se le debe brindar a un educando. También dice que es importante el entorno y el ambiente en donde se desarrollan el objetivo de la educación, aplicando instrumentos pedagógicos, reconocimientos morales y éticos, y que todas estas herramientas se puedan integrar para que el contexto sea educativo y que esas mismas herramientas o esas mismas variables determinan la eficiencia y la eficacia del mismo. Otro importante también se dice que es el conjunto de dimensiones que permiten formar a una comunidad. También es el reconocimiento de la población. Cuando hablamos de un contexto educativo, hay que analizar todo nuestro entorno que influye en la formación de un ser humano. Es importante reconocer la institución, es importante reconocer la población para poder saber qué variables son las que influyen al momento de formar a un ser humano. Entonces, los aspectos importantísimos para que el contexto educativo sea eficiente y sea eficaz, pues primero debe tener unos instrumentos pedagógicos, debe tener un reconocimiento ético y moral, debe tener unas herramientas para el proceso de la investigación, se debe conocer la misión y la visión del contexto educativo, la filosofía, los objetivos, el perfil de la persona a la cual se va a formar, el perfil de la persona que va a formar, y todos ellos pues forman un contexto educativo y son los que permiten que éste sea eficiente y sea eficaz. En la segunda pregunta dice de qué manera los mitos que emergen alrededor de los contextos educativos determinan y condicionan la realidad educativa y las diversas actuaciones de los agentes durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sabemos entonces que para que el contexto sea educativo debe tener las variables dentro de aquellas que es formar a una persona. Entonces, primero, ¿qué es un contexto educativo? ¿O qué es un contexto? Un contexto es algo que encierra o afecta al texto, o sea, a lo que nosotros vamos a formar. Dentro de eso, pues si usted no tiene una buena interpretación, si usted no reconoce su contexto, pues va a tener variables que no permiten el aprendizaje o la enseñanza hacia una persona, ¿no? Dentro de eso entonces están los intereses y objetivos que se tengan en un proceso, siempre y cuando la tendencia sea formar al ser humano, la comunicación entre las personas y los objetivos que tengan el proceso educativo, la relación de la persona que enseña y la persona que aprende. El contexto debe ser propicio para poder dar una acción educativa. Un contexto educativo es aquel que viene pues y tiene la relación de la enseñanza y aprendizaje. Entonces, se puede evidenciar que para que un contexto sea educativo, este debe ser implícito en el proceso donde se haga partícipe la relación de enseñanza y aprendizaje. Bien, los mitos que emergen son bastante
importantes, pero pues algunos mitos permiten que ese sea real o no sea real. Como por ejemplo, es importante conocer la misión y la visión del lugar donde nosotros vamos a identificar ese contexto educativo. Es importante también conocer la pedagogía y el entorno del contexto educativo.